Elisa Ortega de Peralta, tengo 31 años de edad, soy esposa, madre e hija sierva del Señor, casada, 7 años de casada, mi primera hija Abigail de 2 años y actualmente esperando mi segunda bebé. De profesión soy docente y actualmente me encuentro sirviendo, trabajando en la obra del Señor en Asia. Bueno, cuando Dios me llamó, considero desde mi adolescencia cuando le conocí y tomé mi decisión de fe de seguir a Jesús, porque esto fue a partir de asistir a mi primer retiro de señoritas bautistas en Manglar Alto, y a partir de tomar esa decisión de seguir a Jesús como mi Salvador entendí por medio de conocer estas biografías misioneras en este campamento de señoritas de que era seguirle y servirle, era con toda mi vida o nada. Entonces considero que el Señor estuvo llamándome desde ese tiempo para servirle con mi vida entera. Luego en el 2013, ya en mi etapa universitaria, mientras estudiaba en el Instituto Bíblico de mi Asociación de Iglesias Bautistas del Sureste del Guayas, recibí la materia de misiones por medio de una agencia misionera llamada Impacto Mundial, y allí conocí la realidad de las misiones globales y la necesidad de que Cristo sea conocido en lugares donde hay menos del 2% de cristianismo. Entonces, esa necesidad, ese despertar inició allí en el 2013. La seguridad de que ese era el camino hacia su voluntad. Desde el 2013 despertó y vinieron muchas preguntas, muchas dudas. Quise saber más, investigar más, conocer más sobre esta realidad misionera en la Ventana 1040, por ejemplo. Y mi maestra lo primero que me dijo fue: ora, tienes que orar. Y para poder tener esa seguridad fue un proceso, nada es de la noche a la mañana, ¿no? Es paso a paso de la mano del Señor. Y sabemos que su voluntad está clara y ya dada en su palabra. Y lo que Dios nos pide es obediencia, obedecerle. Entonces siempre aprendí en ese proceso de ir dando pasos en el llamado de Dios hacia las misiones, estas 3 o 4 cosas, ¿no? Primero, siempre va a ser acorde a su palabra, lo que Dios te está pidiendo hacer. Cuando no sepas qué decisión tomar o qué hacer, pues creo que estas 4 cosas nos ayudan a filtrar bien, ¿no? Primero, va a ser acorde a su palabra. Esta no cambia, esta te da convicción. Segundo, su Espíritu Santo te va a llenar de su paz, pese a cualquier duda, incertidumbre que es normal que se presenta en el camino, cualquier temor que se presenta. Entonces, su Espíritu Santo te va a dar esa convicción, esa seguridad, esa paz en medio de ese proceso. Tercero, buscar consejos, ¿no? De personas, de tus líderes, de tu pastor. Fue lo primero que hice. Ir a conversar con mi pastor y contarle todo esto que estaba aprendiendo, todo esto que estaba descubriendo. Y quería escuchar su experiencia, ¿no? Escuchar experiencias de otros misioneros que ya han caminado años en este proceso. Entonces, buscar el consejo. Y por último, y creo que el orden sí influye mucho, las circunstancias, ¿no? Como último punto, Dios iba abriendo puertas, ¿no? Conforme iba dando pasos de obediencia en pro de este llamado, el Señor iba abriendo puertas, ¿no? Entonces, estas circunstancias o estas puertas abiertas iban confirmando que era el camino por el cual Dios me estaba llamando. Humanamente considero que no. Humanamente considero que no. Al principio uno no tiene todo el panorama totalmente claro, ¿verdad? Dios te llama y luego poco a poco te va mostrando los siguientes pasos. Pero sí considero que es importante el estar activo
ser un miembro activo en tu iglesia local. Como te dije, el Señor me llamó justamente cuando yo estaba en el instituto bíblico. Es decir, yo ya estaba con ese deseo de prepararme, de querer servirle de mejor manera, diligentemente en la obra del Señor localmente donde me había puesto y también nacionalmente, porque el Señor me permitió servirle como presidenta de la Sociedad Auxiliar de Señoritas. Entonces yo sentía que debía, y mi pastor también me aconsejaba esto, ¿no? De prepararme, de poder servirle diligentemente, ¿no? Entonces es necesario prepararse, aunque uno humanamente muchas veces siente que no está del todo preparado, pero uno debe ser diligente en buscar preparar. Y bueno, luego ya en misiones globales, específicamente mucho más, desconocía los procesos de estudios lingüísticos, no solo bíblicos, teológicos, sino también sobre las culturas, los diferentes contextos. Entonces tenía que capacitarme aún más. Vino todo un proceso de caminar junto a una agencia misionera para que específicamente te guíen esta preparación para servir en lugares, en campos menos alcanzados, donde el evangelio pues no es tan abierto, tan directo, ¿verdad? Y hay poco acceso al evangelio. Entonces sí, ha sido muy necesario, y considero en la vida de todo cristiano la preparación, el capacitarse. Empecé en mi iglesia local. Considero eso es vital. Allí empecé a caminar de la mano de mis líderes, de mi pastor, ¿verdad? La primera vez que mi pastor me llevó a tocar puertas y compartir tratados o a evangelizar puerta a puerta, pues aunque ya en teoría me había explicado, se nos había indicado cómo hacerlo, ¿no? En la práctica, la primera vez uno no sabe cómo decir, cómo compartir de Jesús, la vergüenza, el temor, las dudas. Era adolescente en ese tiempo, pero allí en mi iglesia local empecé a hacer misiones, ¿no? Luego ya poco a poco sirviendo con los niños. También recuerdo el pastor siempre nos llevaba a las visitas, a los cultos en los hogares, ¿no? Poder visitar, y siempre estaba dispuesta allí a poder participar en las visitas de hogares, y luego también en misiones o en obras que se abrían cerca de nuestra iglesia, ¿no? En Sural recuerdo una de ellas donde ya el pastor con el tiempo pues nos enviaba allí con otros hermanos para poder servir. Y luego sirviendo con las señoritas, lo menciono porque realmente fue un tiempo donde pude crecer en mi servicio y misiones, animar a otras chicas también a involucrarse y también hacer escuelas bíblicas vacacionales en otras comunidades, ¿no? El hacer misiones fuera de mi iglesia local, ¿no? Empezar ya a hacer en otras ciudadelas, ¿verdad? O estas escuelas bíblicas de vacaciones. Entonces, estos tiempos me ayudaron a crecer mucho en mi llamado también, no solo localmente, sino también alrededor, ¿verdad? En otras provincias, y ya luego también nacionalmente cuando el Señor nos llamó a servirle a tiempo completo después del 2020 específicamente. Por supuesto, creo que esa es la comunidad donde crecemos. Es vital la iglesia local, porque ese es el llamado de la iglesia. El Señor cogió, creó y formó a su pueblo para que dé a conocer su nombre, ¿verdad? Para que dé a conocer quién es Él. Y ese es el propósito en sí de la iglesia. Y creo que la iglesia local es ese lugar de entrenamiento donde somos formados, donde aprendemos a caminar, donde crecemos, no solo doctrinalmente, sino también a compartir la fe, ¿no? Saber que aquí venimos, nos entrenamos, aprendemos juntos como comunidad, crecemos en la fe, pero es para salir y compartirlo, demostrarlo, vivirlo afuera hacia otros,
ese es el plan que el Señor tuvo, ¿no? Y ese es el privilegio que nos ha dado como iglesia, como cuerpo de Cristo, de poder ser esos voceros, de poder compartir y llevar las buenas nuevas a otras personas. Bueno, supe que era Dios y tuve esa convicción en el llamado. Como digo, es un proceso, es un paso a paso, es un caminar, porque conforme dábamos pasos de obediencia, ¿no? El Señor nos pide dar pasos de fe y obediencia. Y conforme dábamos esos pasos, veíamos que Él iba adelante, veíamos que Él iba abriendo camino. También cerró muchas puertas, ¿verdad? Porque al principio desconocíamos muchas cosas, ¿no? Y no sabíamos bien por dónde ir, pero Él también fue cerrando puertas, diciendo, no es por aquí, esto no es, iba abriendo otras puertas, ¿no? Pero Él demanda que demos pasos de fe. Muchas veces necesitamos desligarnos, dejar cosas que nos impiden obedecer ese llamado, ¿no? Porque se van a levantar muchas cosas, pero nosotros tenemos que responder a ese llamado que el Señor nos ha hecho en obediencia. Y eso implica dar pasos de fe, implica soltar y dejar. ¿Qué nos está impidiendo obedecerle? ¿Qué nos está impidiendo avanzar y crecer en fe? Conforme íbamos avanzando en el proceso, desde el 2013, que el Señor puso ese sentir, ese llamado, en el 2015 que Él confirmó el llamado para servirle específicamente a las misiones entre los menos alcanzados. Pasaron 2 años y luego hasta el 2023 que el Señor nos trajo a esta nación, que nos trajo a Asia. Ahora junto con mi esposo pasamos muchos procesos, ¿verdad? El Señor nos permitió junto con mi esposo servirle nacionalmente primero. Es un proceso necesario que también tuvimos que dar, ¿verdad? En fe y en obediencia. Y fue maravilloso poder aprender ese tiempo nacionalmente y crecer también allí en dependencia del Señor, para ahora en el 2023 que Él nos trajo hasta Tailandia para continuar sirviéndole. Así que el Señor va a confirmar y va a afirmar ese llamado conforme vamos dando pasos de obediencia, pasos de fe, ¿no? Y no es fácil, no es sencillo, pero Él va abriendo camino. Fuimos viendo que era su mano realmente abriendo camino y haciendo la obra. Espero que el Señor pueda seguir inquietando sus vidas, sus corazones, para crecer en ese llamado que Él ha hecho a cada una, sea si el Señor te ha puesto en una oficina, si el Señor te ha puesto en una escuela, si el Señor te ha puesto en tu hogar, como ama de casa, donde el Señor te haya puesto y lo que el Señor te pida hacer, lo que siempre podamos responder en obediencia. Es lo que les animo, hermano, a dar esos pasos de obediencia, a entregar todo temor, toda duda, toda incertidumbre, todo lo que se levante, para que nosotros no obedezcamos, que lo entreguemos al Señor, lo depositemos nuestras vidas confiadas en Él y podamos siempre caminar en obediencia a Él. Que el Señor les bendiga.